Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video vamos a tratar de explicar lo que es la elasticidad y va a ser junto con, con colaboración de mis compañeros Eli Saradí y Mauricio Javier, junto con su servidora Abril. Y pues para esto, para hablar un poco de la elasticidad, tenemos que centrarnos en el tema de lo que son las propiedades elásticas de la materia. Y esto se divide en dos partes, que son los cuerpos elásticos y los cuerpos inelásticos. Para un panorama más general, los cuerpos elásticos se pueden definir como un objeto al que se le puede aplicar una fuerza deformante y regresa a su mismo estado original. Entonces, como cuerpo elástico puedo poner como ejemplo lo que son las pelotas de fútbol, las pelotas de golf o las bandas elásticas. Y los cuerpos inelásticos sería la masilla, la pasta o la masa. Para esto, para un panorama más general de lo que son los cuerpos elásticos, que es en sí lo que nos vamos a enfocar, pues tengo este pequeño diagrama, que es el alargamiento uniforme de un resorte. Pues podemos estudiar la elasticidad añadiendo pesas sucesivamente y observando el incremento de la longitud del resorte. En la primera imagen se le coloca una pesa de 20 newtons y su alargamiento en cuanto a la longitud es de 1 centímetro, y así se va prolongando conforme le vamos poniendo más peso. Es evidente que existe una pequeña relación directa entre el estiramiento del resorte y la fuerza aplicada. Para esto se utiliza lo que es la ley de Hooke. Robert Hooke fue el primero en establecer esta relación por medio de la invención de un volante para un reloj. En términos generales, Hooke descubrió que cuando la fuerza actúa en un resorte, se va a producir un alargamiento y que es directamente proporcional a la fuerza, y pues se representa con la fuerza igual a K por S. En este caso F es la fuerza, K es una constante de proporcionalidad que también es conocida como constante elástica, y esta varía de acuerdo al tipo de material. Y ese sería el alargamiento que se produce conforme al peso que se le coloca. Para esto existen dos definiciones que son muy importantes, que es el esfuerzo y la deformación. El esfuerzo se refiere a la causa de deformación elástica, mientras que la deformación se refiere al efecto, se refiere a su efecto, en otras palabras, a la alteración de la forma en sí misma. En esta imagen se representan tres tipos de esfuerzos que son muy comunes cuando se habla de elasticidad. Este es un esfuerzo de tensión. Se representa cuando dos fuerzas iguales y opuestas se apartan entre sí. Este es un esfuerzo de compresión. Las fuerzas son iguales y opuestas y pues se acercan entre sí. Y este es un esfuerzo cortante, que ocurre cuando las fuerzas iguales y opuestas no se encuentran en la misma línea de acción. En este caso se encuentran en dos líneas diferentes y a eso se le llama un esfuerzo cortante. Con todo esto se puede dar una definición más explícita de lo que es esfuerzo. Y pues esfuerzo es la razón de una fuerza aplicada entre sí, sobre la cual actúa, y también se da lo que es una definición más amplia de lo que es la deformación, y pues esta es el cambio relativo en las dimensiones o en la forma de un cuerpo. Para esto, todo esto nos va a llevar a lo que es el límite de elasticidad o el límite elástico. ¿Qué es esto? Muchos lo conocen como el módulo de ruptura o el módulo de Young, y pues esto básicamente
se puede representar así. El módulo de elasticidad es igual al esfuerzo entre la deformación. En un momento se va a explicar con más detenimiento lo que quiere decir esto, y se los va a explicar mi compañera Eli. El módulo de Young es la propiedad que poseen los cuerpos lineales al oponerse a la deformación de ellos mismos. A estos cuerpos se les aplica una fuerza lineal y a veces de torsión. La oposición a esta fuerza depende de cada uno de los materiales. En esta sección vamos a considerar que los esfuerzos y deformaciones son longitudinales cuando se aplican a alambres, varillas o varas. Como podemos ver en la siguiente figura, la fuerza de F se aplica al extremo de un alambre con una área de sección transversal A. El esfuerzo longitudinal está dado por la siguiente fórmula: esfuerzo longitudinal igual a fuerza sobre área. El módulo de Young puede usarse para predecir el estiramiento o la compresión de un objeto, siempre que la fuerza no sobrepase el límite elástico del material. El módulo de Young es la relación entre la fatiga unitaria y la correspondiente deformación unitaria en un material sometido a un esfuerzo que está por debajo del límite de elasticidad del material. También puede ser llamado coeficiente de elasticidad, módulo de elasticidad o módulo elástico. Para un material elástico lineal, el módulo de Young tiene el mismo valor para una tracción que para una compresión, siendo una constante independiente del esfuerzo, siempre que no exceda de un valor máximo. Las unidades del módulo de Young son las mismas que las unidades de esfuerzo, libras por pulgada cuadrada o pascales. Esto es lógico, ya que la deformación longitudinal es una cantidad que carece de unidades, o sea que es adimensional. Módulo de corte. Cuando un cuerpo es sometido a una fuerza paralela a una de sus caras, mientras la otra se mantiene fija, no produce un cambio en su volumen. Significa que a su vez produce una fuerza opuesta a la deformación. A esto se le llama módulo de corte o módulo cortante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Javier y yo les voy a hablar de la elasticidad de volumen y módulo volumétrico. En este caso, la elasticidad de volumen está dada por coordenadas tridimensionales, es decir, X, Y y Z. Pero ¿por qué hablo de volúmenes? Bueno, en los casos anteriores hablábamos de que eran magnitudes que estaban dadas horizontalmente o verticalmente, pero nunca hablábamos de una magnitud tridimensional, es decir, de una deformación de este tipo. Por ejemplo, si nosotros tomamos un cubo como una figura de referencia y a este cubo le aplicamos las mismas fuerzas de igual magnitud en todas sus caras, sabemos que pasará de un volumen inicial a un volumen menor, es decir, que lo podemos definir como menos delta X o menos delta V. En este caso nosotros podemos definirlo así. Pero ¿qué es lo que pasa con esta relación? Si definimos esta relación así, nosotros sabremos que menos delta V con respecto de V, es decir, la reducción del cubo con respecto del tamaño inicial del cubo, nosotros sabremos que este cubo tuvo una reducción, es decir, que sufrió una deformación y por lo tanto cambió en cuanto a sus dimensiones. Sabemos que los sólidos y los líquidos tienen volumen, pero ¿qué es lo que sucede en cada uno de estos? Bueno, en el caso de los sólidos, nosotros podemos ejercer fuerzas porque es algo que podemos manipular libremente y podemos sostener, podemos mover. En este caso, nosotros podemos hacer todo con los sólidos, ejercerles una fuerza
Pero, ¿qué es lo que pasa con los líquidos? Los líquidos también tienen un volumen, pero la cuestión es de que los líquidos no los podemos manipular prácticamente con nuestras manos. Es decir, necesitamos un recipiente para poder manipularlos. Si no hay un cambio de estado y se queda en su estado líquido, nosotros no podemos manipular un líquido libremente como lo fuese con un sólido. Si aplicamos esto, no lo podemos hacer. Directamente al líquido no le está afectando directamente al recipiente que contiene el líquido. Pero bueno, ¿qué podemos hacer en el caso de los líquidos? En el caso de los líquidos existe una tabla de módulos para líquidos, en donde los líquidos más comunes que se encuentran es el agua, el aceite y el alcohol etílico. Ya un poco menos comunes podemos encontrar hasta el benceno y el mercurio. Dentro de lo que cabe en esta tabla mencionar es que para los líquidos no se ocupan magnitudes de fuerza, se ocupan magnitudes de presión. Es decir, que se ocupan pascales para los líquidos y los newtons para los sólidos. Pero ¿qué es lo que pasa si un líquido pasa a un estado sólido? Bueno, si pasa un líquido a un estado sólido, por ejemplo, pasamos de agua a un cubo de hielo, podemos definirlo como que ya podemos aplicar una fuerza. Es decir, que ya podemos, en el momento en el que ya podemos ejercer una fuerza, sabemos que es un objeto sólido. En el momento en el que vemos que está en una condición líquida, debemos aplicar presión, es decir, pascales. Bueno, con esto podemos definir todo lo anterior de elasticidad volumétrica y el módulo volumétrico. Otras propiedades físicas de los materiales, además de la elasticidad, el esfuerzo de tensión y el esfuerzo cortante, los materiales tienen otras propiedades bastante importantes. Bueno, para esto definamos primero, ¿qué es un sólido? Un sólido es un conjunto de moléculas tan cercanas unas de otras, tanto que generan una atracción entre sí. A esta atracción se le denomina cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es la atracción entre las moléculas, tanto que esta cohesión define el tamaño y la forma de un objeto sólido. Dureza. La dureza es un término industrial utilizado para definir la capacidad de un material para resistir a fuerzas que tienden a penetrarlo. Los materiales duros resisten golpes, rayaduras, desgastes, penetraciones o algún otro tipo de daño físico. Ductilidad. La ductilidad es la propiedad de los materiales que los permiten que los vuelvamos alambre. Por ejemplo, el cobre y el tungsteno son materiales dúctiles por excelencia. Maleabilidad. La maleabilidad es la propiedad de los materiales para ser martillados, doblados o laminados para darles una forma deseada. La mayoría de los metales son maleables, pero por excelencia el oro es el más maleable de todos estos. Conductividad. La conductividad es la propiedad de los metales que permiten que fluyan cargas eléctricas a través de ellos. Los conductores más recurrentes usados son la plata, el cobre, el oro y el aluminio. En resumen, en este video hemos expuesto las propiedades elásticas de la materia y algunas de las fórmulas empleadas para predecir ciertos puntos de esfuerzo en algunos sólidos. Los siguientes puntos resumen este video. Según la ley de Hooke, un cuerpo elástico se deforma en una cantidad de esfuerzo cuando se le aplica una fuerza F, y K es la constante de proporcionalidad elástica de este material. El esfuerzo es la relación entre una fuerza aplicada y el área sobre la cual se actúa. La deformación es el cambio relativo de dimensiones resultantes del esfuerzo. Por ejemplo, esfuerzo longitudinal y deformación longitudinal. El módulo de elasticidad es la relación entre el esfuerzo y la deformación. El módulo de Young permite calcular deformaciones longitudinales. El esfuerzo cortante se presenta cuando se produce una deformación angular, θ. Siempre que la aplicación del esfuerzo provoca un cambio AV,
es necesario aplicar el módulo volumétrico, delta V, que se ve calculado por esta expresión. El recíproco del módulo volumétrico se denomina compresibilidad.